Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a recuperar lo que es la clase de inmunidad de mucosas. Bueno, se tiene que tener presente que la respuesta inmune de mucosas no es igual en todos los órganos mucosos, ¿no? Y también se tiene que tener presente que la formación o la presencia de tejido linfoide asociado a mucosas se va a encontrar en aquellos órganos donde hay interacción con gérmenes. Y básicamente van a ser tres. El tracto gastrointestinal, ¿no? Donde se encuentran las placas de Peyer en el intestino delgado. La nasofaringe, ¿ok? Y también hay un tejido linfoide a nivel de la conjuntiva ocular. A nivel del árbol respiratorio, en el tracto bronquial, ¿no? En el hombre no se describe normalmente la presencia de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿ya? De lo que se habla más es de un tejido linfoide inducido o inducible, que es consecuencia de procesos inflamatorios crónicos. Este tejido linfoide inducible en el árbol bronquial tiene mayoritariamente un perfil de tipo Th2, ¿ya? En cuanto a activación de linfocitos T se refiere. Bien, en general, el sistema inmune de mucosas tiene dos componentes. Uno, que es el componente o los sitios inductivos, ¿no? Donde está, para los órganos que lo tienen, el tejido linfoide asociado a mucosas, y también los ganglios linfáticos regionales, ¿ya? En estos lugares se va a producir la activación, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Por lo tanto, esas van a ser estructuras organizadas, van a ser estructuras que poseen sitios T, zonas B, y las células presentadoras y los recursos que se requieren para la activación de la respuesta específica. En cuanto a los linfocitos B, la activación del linfocito B va a dar lugar a la formación de células productoras de inmunoglobulina A, ¿no? Que va a ser el tipo de anticuerpo que va a predominar a nivel de mucosas. Y después tenemos los sitios efectores, el epitelio mucoso y la lámina propia. En el epitelio mucoso se van a liberar o van a encontrarse una serie de elementos que van a impedir el asentamiento de gérmenes. En el tracto gastrointestinal, bueno, van a haber desbenzinas, van a haber moléculas quimiotácticas, moléculas de complemento. Se va a liberar inmunoglobulina, anticuerpos que van a tener como función primordial la de neutralizar antígenos, ¿no? Para que estos posteriormente puedan ser eliminados por arrastre. Y en la lámina propia se va a encontrar una población variada de células inmunes, incluyendo linfocitos T efectores, T y B efectores y células de memoria, ¿ya? Bien, el ejemplo que tenemos acá es el tracto gastrointestinal. Hay una variedad importante de células en el epitelio. Las células que dan origen a los diferentes grupos celulares de la mucosa intestinal es una célula precursora. La célula precursora va a formar enterocitos, células de Goblet, productoras de moco, va a formar células enteroendocrinas, células de Panet, ¿no? Y si estas células están próximas a ganglios linfáticos o folículos linfoides, van a dar origen a las células M, ¿no? Y también
enterocitos, pero con un fenotipo especial. Lo mismo que en el caso de las células de panel. ¿Ya? En la parte de la lámina propia va a haber un grupo heterogéneo, una población, o sea, como sitio inductor o sitio efector, va a haber una población heterogénea de células, ¿no? Como ustedes ven, van a estar células de la respuesta innata, ¿no? Y también linfocitos, tanto efectores como células de memoria. Una población importante de la respuesta innata que va a estar presente son las células dendríticas, que en mucosas tienen una característica especial. Son capaces de emitir proyecciones citoplasmáticas que van a discurrir entre las células epiteliales, en este caso los enterocitos, para alcanzar la luz. Y aquí esta proyección va a capturar antígenos para regresarlos a la lámina propia y presentarlos a los linfocitos T vírgenes que se encuentran a nivel local. La presentación antigénica se puede producir tanto si hay tejido linfoide asociado, bueno, en el trato gastrointestinal será en las placas de Peyer o en los ganglios regionales, ¿ya? Bien, el tejido linfoide inductivo, bueno, tenemos, hay dentro de el tejido linfoide inductivo puede estar organizado en forma de placas o puede encontrarse en forma de folículos linfoides aislados, ¿no? Como quiera que sea, este tejido siempre va a tener sus zonas T y sus zonas B. En las zonas T se va a producir activación de los linfocitos T y en las zonas B se va a producir activación de los linfocitos B. Bien, como les decía, el MALT, ¿no? O el tejido linfoide asociado a mucosa no se va a encontrar en todas las mucosas, ¿no? Solamente en aquellas donde hay una interacción importante con gérmenes o con antígenos medioambientales, ¿ya? En el caso de los bronquios, como les repito, mayormente el tejido linfoide que se puede encontrar va a ser consecuencia de procesos inflamatorios, mayormente de tipo crónico. ¿Ok? Bien, en el caso de las placas de Peyer, bueno, en el caso del intestino, las placas de Peyer van a ser los sitios inductivos. Tenemos dos sitios inductivos principales, normalmente el GALT y el NALT. El GALT es el tejido linfoide asociado al intestino o a la mucosa intestinal, y el NALT, el tejido linfoide asociado a la mucosa de la nasofaringe. En el humano, el NALT lo van a conformar las estructuras del anillo de Waldeyer, ¿ya? Y en la mucosa nasal, además de la mucosa nasal, pero en la mucosa nasal no se van a encontrar estructuras organizadas en forma de placas, como sucede en el tracto gastrointestinal. Lo que se va a encontrar en la mucosa nasal mayormente son folículos linfoides aislados, ¿ya? En el caso del BALT, generalmente no es detectable en pulmones normales, ¿no? Esto, les repito, se va a encontrar cuando existen procesos inflamatorios a ese nivel, ¿no? Que terminan dando lugar a que se genere un tejido linfoide terciario, en realidad, ¿no? Que se considera que es ectópico. Bueno, el NAL, tenemos la mucosa nasal. Bueno, los tejidos mucosos que tienen folículos, tejido linfoide asociado, además de las células epiteliales, tienen una célula especializada en el transporte de antígenos hacia la lámina propia, que es la llamada célula M, ¿no? Acá en la mucosa nasal hay células M que lo que hacen es capturar antígenos para transportarlos
a su cara basolateral. En la cara basolateral se encuentran células inmunes, mayormente macrófagos y linfocitos T y B, pero con fenotipo de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si la célula M transporta un patógeno o un antígeno que haya desencadenado la formación de esas células de memoria, vamos a tener unas respuestas locales rápidas, ¿no? Locales rápidas. Bien, es el tejido mucoso, tanto en este caso del tracto respiratorio alto como el tracto gastrointestinal en particular, son capaces de capturar inmunoglobulina A en su forma dimérica para liberarla al exterior, asociada a una molécula accesoria que vamos a llamarla carácter o componente secretor, que tiene como función proteger al dímero de inmunoglobulina A de la degradación rápida, para que permita a esta molécula cumplir con el rol principal que tiene, que es el de neutralizar antígenos, ¿no? Bueno, ese es en cuanto al sitio efector. En los sitios inductivos tenemos los folículos linfoides aislados, en el caso del NALT, ¿no? Y también los ganglios linfáticos regionales. Más de la mucosa nasal, ¿no? La célula M, ¿no? Que captura antígenos y los traslada a la lámina propia. Y la liberación de la inmunoglobulina A, que va a ser producida por células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. Esta IgA después va a ser captada por las células epiteliales mucosas para transportarlas a la luz, ¿ya? El transporte o el proceso por el cual las células son trasladadas a la luz se llama transcitosis, ¿no? Y depende de la asociación con una molécula que se llama receptor poli-Ig. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el tejido linfoide asociado a mucosas se forma por las interacciones que van a tener las mucosas normalmente con gérmenes, ¿ya? Entonces, ¿qué mucosas tienen normalmente interacciones con gérmenes? La mucosa de la orofaringe, la mucosa de la cavidad oral, la conjuntiva ocular, ¿no? El intestino. Esos tejidos van a formar tejido linfoide asociado a mucosa, ¿no? En el caso del árbol bronquial, va a formar tejido linfoide asociado a mucosa si se producen eventos inflamatorios crónicos. ¿Sí? En los folículos linfoides va a haber una población de linfocitos B2 que al momento de activarse van a producir preferentemente inmunoglobulina A, ¿ya? Mayormente va a ser la forma secretada de inmunoglobulina A, que es la forma dimérica que está asociada a otra molécula que se llama carácter o componente secretor. Bien, tenemos el tejido linfoide, ¿no? En este caso las placas de Peyer. El tejido linfoide se va a organizar teniendo zonas B, que van a ser los folículos linfoides, y zonas T. O sea, en la zona B se van a activar los linfocitos B, y en las zonas T se van a activar los linfocitos T. ¿Ya? Células próximo a las placas de Peyer se va a encontrar un epitelio especial que vamos a llamar epitelio asociado a folículo, que tiene como característica principal la presencia de las células M. Las células M son células especializadas en el transporte de antígenos y reciben su nombre porque la cara luminal de estas células no tiene prácticamente vellosidades y más bien lo que tienen son unas invaginaciones a modo de plegamiento. Por eso es que a estas células se les llama microfol, ¿no? Microplegadas.
Su especialidad es de transporte antigénico. Captan antígenos para transportarlos a la lámina propia. El resto de células que se encuentran en el epitelio asociado a folículo tienen características particulares, ¿no? Los enterocitos, por ejemplo, son células que tienen un fenotipo que es diferente a los enterocitos de las vellosidades. Ese es uno. Lo otro es que las células de Panet que se encuentran en los epitelios asociados a folículos son células que no son productoras de defensinas, ¿no? Y más aún, las células que están en el epitelio asociado a folículo no transportan inmunoglobulina A. Tampoco producen glicocálice en grandes cantidades, ¿no? Es decir, en esta zona se generan las condiciones suficientes como para permitir que los antígenos interactúen, ¿no? Interactúen y puedan ser captados por las células M para transportarlos a la lámina propia, ¿ya? Esta característica de las células M de captar antígenos para transportarlos a la lámina propia es aprovechada por virus patógenos, pues, ¿no? Bacterias enteropatógenas, virus, priones, utilizan estas células para ganar acceso al interior del organismo e iniciar los procesos patogénicos. ¿Okay? Bien, el lugar donde se encuentra el folículo asociado o el epitelio asociado al folículo tiene características particulares, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la producción de estas dos moléculas quimiotácticas CCL9 y CCL20 que reclutan células presentadoras profesionales. ¿Ya? ¿Cuáles son las células presentadoras de antígenos profesionales? Ya lo sabemos, células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. La producción de estas citoquinas por parte de las células M hace que las células presentadoras se ubiquen exactamente por debajo de ellas. La célula M en su cara vasolateral, o sea, la que está en contacto con la lámina propia, es cóncava. Y ahí se albergan células presentadoras, también linfocitos B y T. Los linfocitos B y T que se encuentran ahí tienen un fenotipo de memoria, ¿no? Bueno, los lugares donde se encuentran las células M forman una suerte de bolsillos, ¿no? Y estos bolsillos interactúan directamente con los folículos linfoides que se encuentran por debajo de ellas, ¿ya? De manera que esto garantiza la interacción y una respuesta eficiente al momento de entrar en contacto con algún antígeno indeseado. ¿Qué funciones tiene el epitelio asociado a folículo? Promover el muestreo antigénico, ¿ya? Como les decía, las características que tiene facilita la interacción con moléculas, partículas y también con gérmenes, ¿no? Para que puedan ser capturados y llevados a la lámina propia y después presentados, ¿no? No tiene células de Goblet, por lo tanto esa zona no produce moco. El fenotipo del enterocito es diferente al fenotipo del enterocito de las vellosidades. No producen enzimas digestivas, entonces no va a haber degradación proteica, ¿no? Y como les decía, las células de Panet no producen defensinas, tampoco lisosimas. Es decir, la sobrevida, si se quiere, del antígeno en esos lugares está garantizada, ¿ya? Bien, como lo comenté, no hay secreción de inmunoglobulina A, ¿no? Y las microvellosidades de los enterocitos son muy cortas. Y el glicocálice que producen es escaso, cosa que es diferente a lo que se observa en el caso de los enterocitos de las microvellosidades. En cuanto a la célula M,
Su función principal es transportar antígenos a la lámina propia, ¿no? Y eso lo hace por el tiempo que llevar un antígeno de la luz intestinal a la cara vasolateral es aproximadamente de 10 minutos y el antígeno pasa prácticamente intacto. Los gérmenes comensales también son transportados al interior de la mucosa intestinal, al interior o a la lámina propia. Y estos gérmenes comensales pueden ganar acceso a las placas de Peyer y sobrevivir ahí. ¿Ok? Bien, como les comentaba, la célula tiene una conformación especial, ¿no? Su cara basal es cóncava para alojar diferentes células inmunes. Una particularidad que tiene la cara vasolateral es la expresión molecular, ¿no? Que es diferente a la de las membranas basales que están interactuando con las células que están a los lados, ¿no? A los lados, la célula M expresa una molécula de adhesión, preferentemente la E-cadenina, y la cara vasolateral expresa moléculas de integrina, que les permite ligarse a proteínas de matriz, ¿no? De la lámina propia, ¿ya? Este tipo de expresión molecular hace que el citoesqueleto de la célula M tenga un tipo de organización diferente, ¿no? Diferente a lo que presentan los otros grupos celulares, ¿ya? Bueno, más características de la célula M, de las microvellosidades ya les comenté, ¿no? Prácticamente no tiene microvellosidades, ¿ya? Y más la organización de su borde apical más bien responde a lo que es transporte de antígenos. La célula M fagocita, ¿no? Emite proyecciones para capturar antígenos y esto funciona para bacterias. Diga. Ya, como les decía, la fagocitosis se hace para bacterias, ¿no? Y, bueno, algunos parásitos. Después los procesos, hace pinocitosis para partículas para las cuales tienen receptores, ¿no? Moléculas solubles, básicamente. Y también captura antígenos a través de receptores, ¿ya? Para el caso de virus y macromoléculas, principalmente. Entonces, en el borde apical van a haber glicoproteínas y glicolípidos, ¿no? Que sirven como receptores para partículas que van a ser trasladadas a la parte de la lámina propia intestinal, particularmente. Bueno. De lo que se ha estado observando, ¿no? Se asume que la célula M también tiene un receptor para inmunoglobulina A que facilitaría, ¿no?, la captación de gérmenes para ser trasladados, ¿no?, y procesados en la lámina propia, ¿ya? En cuanto a la expresión molecular, estas células expresan una molécula quimiotáctica que es la CXCL16, que tiene la particularidad de ser una molécula de membrana, ¿no? O sea, es una molécula quimiotáctica de membrana que va a reclutar células que expresan este receptor, SXR6, ¿no? Que va a ser expresado por linfocitos T y B, que son activados por antígenos que han sido captados en la mucosa, en este caso intestinal, ¿ya? Y además expresa esta integrina, la CD137, que puede ser reconocida por ciertas poblaciones de linfocitos B. Bien, tenemos la célula M. Nuevamente, como les decía, en su cara vasolateral es cóncava, ¿no? La expresión
o las interacciones que tienen con las células que están a los lados va a ser a través de caderinas, ¿no? Entre ellas la E-caderina, y en la capa basolateral expresa moléculas de integrina que van a obligar o que van a terminar a generar, las interacciones generan señales que hacen que esta célula configure su citoesqueleto de una manera particular, ¿ya? Expresan moléculas quimiotácticas, ¿no? Que van a favorecer el reclutamiento de células inmunes. Los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas que se van a albergar en la hendidura, particularmente los linfocitos, tienen un fenotipo de memoria. O sea, son células que están listas para responder de inmediato frente al reingreso del antígeno que dio lugar a su activación. ¿Ya? Los epitelios secretan moléculas quimiotácticas para reclutar, ¿no? Linfocitos y células inmunes. Bien, se han dado algunas características generales del epitelio y de bueno, particularmente de la célula inmune y del epitelio asociado a mucosa. Ahora vamos a revisar un poco ya de lo que son los órganos mucosos propiamente dichos, ¿no? Como les dije, todos no tienen las mismas características. Los órganos mucosos ya sabemos cuáles son: el tracto gastrointestinal, la nasofaringe, la cavidad oral, pulmón, ojos y el tracto urogenital. Tienen diferencias, indudablemente, con respecto a lo que se observa en el resto del organismo. Una de las cosas importantes que tienen los órganos mucosos es que las células inmunes o los linfocitos que se encuentran ahí son productores mayoritariamente de inmunoglobulina A, que puede ser de tipo A1 o A2, a excepción del árbol bronquial, ¿no? Del árbol bronquial y del tracto urogenital. En el árbol bronquial y en el tracto urogenital, el anticuerpo que domina es la inmunoglobulina G, ¿ya? En cuanto a la inmunoglobulina A, se va a producir inmunoglobulina A1, ¿no? Que es el verde oscuro, y tenemos la A2, que es el verde claro. Depende del órgano mucoso, es la proporción de inmunoglobulina A1 o A2 que se va a encontrar. Quien tiene es productor de la mayor cantidad de inmunoglobulina A1 es la mucosa nasal. 95% de inmunoglobulina A corresponde al tipo A1. Y solo el 5% corresponde al tipo A2. En cambio, en el intestino grueso, la producción de inmunoglobulina A2 es el 64%, contra el 36% de la A1. ¿Y esto por qué es así? Porque la IgA2 es un anticuerpo que resiste mejor la actividad de las proteasas que son liberadas por los gérmenes, ¿ya? Entonces esta IgA2, que es producida en el intestino grueso en particular, sirve mejor como elemento de protección para el organismo, ¿no? La función de la inmunoglobulina A principalmente es la de neutralizar gérmenes. La inmunoglobulina A no activa complemento. Como les he dicho, hay muy pocas células o poblaciones celulares que tienen receptores para inmunoglobulina A. Entonces, la función de ese anticuerpo en mucosas es la de neutralizar antígenos para que después sean eliminados por arrastre. Bien, en la conjuntiva ocular hay un sistema inmune asociado, ¿no? El tipo de anticuerpo que va a dominar en la secreción lacrimal va a ser la inmunoglobulina A, y de las A, la A1, ¿ya? Un hecho interesante es que cuando se administra antígeno en la mucosa ocular, las respuestas se producen a nivel local y también a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque el antígeno discurre a través de los conductos lacrimales y gana acceso a la mucosa nasal, ¿no?
Lo que se va a tener es una respuesta por inmunoglobulina A específica, pero también va a haber una respuesta sistémica caracterizada por la presencia de anticuerpos de tipo IgG. ¿Ya? Hay un tejido linfoide que se encuentra ubicado en los conductos lacrimales, que se llama TALT. ¿Ya? Bien, este tejido, al igual que el caso de la nasofaringe y el tracto gastrointestinal, posee sus células M, ¿no?, que van a cumplir la función de captar antígenos para llevarlos a la lámina propia. En la cavidad oral, bien, bueno, ¿qué tenemos en la cavidad oral? Como secreción, la saliva, ¿no?, que sabemos que proviene de las glándulas salivales y también tiene un componente que se llama fluido crevicular. El fluido crevicular no es otra cosa sino las secreciones que son producidas por las encías, ¿no? Para nadie es un secreto de que la boca está poblada por gérmenes, ¿no? Entonces las respuestas locales que se producen a nivel de las encías termina desencadenando la producción de secreciones. Esa secreción que es producida por las encías como consecuencia de las interacciones con gérmenes y otros elementos se llama fluido crevicular. El tipo de anticuerpo que domina es el tipo A1, ¿no? Y cuando se administra antígenos en la cavidad oral, la respuesta no es muy buena, ¿ya? La respuesta no es muy buena. Sin embargo, cuando se administran antígenos o hay una inmunización intranasal o rectal, se encuentra en la cavidad oral una respuesta específica que se va a asociar al antígeno que se administró. ¿Ya? El uso de vacunas orales, bueno, estimula, ¿no?, la respuesta a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no?, y también del anillo de Valdeir, ¿ya? Bueno, tejido linfoide asociado a mucosas donde hay contacto con gérmenes, ¿ya? Tenemos la conjuntiva ocular con el TALT, ¿no? El tejido linfoide asociado al conducto lacrimal, el tejido linfoide asociado a la nasofaringe y tenemos el tejido linfoide asociado al intestino o al tracto gastrointestinal, ¿ya? Bien, el tracto respiratorio, podríamos decir que hay dos compartimientos. Uno va a ser el tracto respiratorio superior con el NALT, ¿no es cierto?, que tiene un tejido linfoide asociado organizado con sus células M que transportan antígenos, que generan una respuesta por anticuerpos que es dominada por la presencia de una inmunoglobulina A dimérica. Y el tracto respiratorio bajo, que en el humano, repito, normalmente no hay tejido linfoide asociado, ¿no?, pero que sí tiene una particularidad. Se encuentran células M en los lugares donde se producen las bifurcaciones bronquiales, ¿ya? En las bifurcaciones bronquiales. Bien, bien. Si en el árbol bronquial se instalan procesos inflamatorios crónicos, ¿ya?, lo que vamos a tener es la formación de un tejido linfoide asociado a mucosas que vamos a llamar inducible o inducido, ¿ya? Y este tejido linfoide en realidad corresponde a un tejido linfoide terciario, o sea, un tejido linfoide ectópico, ¿no? Mucho de estos tipos de tejido corresponde a individuos que tienen respuestas alérgicas, ¿ya? Por lo tanto, el tipo de linfocito TCD4 efector que se va a encontrar mayoritariamente es el tipo TH2, ¿ok? Bueno, el tejido bronquial y del árbol
de la nasofaringe se consideran inductivos porque poseen células M. Si hay células M, se quita, hay células presentadoras de antígenos, ¿no? Y linfocitos T y B vírgenes que van a ser activados, ¿ya? Al igual a como sucede en otros tejidos mucosos, la producción de inmunoglobulina A en el tejido, en la nasofaringe es la que va a dominar, ¿no? Bien. La migración celular a nivel del tracto respiratorio depende de la expresión de moléculas de adhesión y de moléculas quimiotácticas, ¿no? Entre las moléculas de adhesión que se van a expresar tenemos esas, la DECAM1, ¿no? La molécula de inmunoglobulina de expresión vascular 1, la selectina E y la selectina P, ¿ya? Eso va a favorecer la migración de linfocitos tanto CD4 como CD8. Y además se va a tener la expresión del antígeno, el antígeno de expresión muy tardía, ¿no? Para que va a facilitar la migración también de los linfocitos al tejido pulmonar. El otro tejido linfoide es el otro sistema mucoso es el tracto gastrointestinal, que dicho sea de paso es el que se ha estudiado más, ¿no? Bien, el anticuerpo dominante es IgA, ya lo sabemos, en el intestino delgado va a ser la A1, en el grueso va a ser la A2, ¿ok? Bueno, el estímulo que va a dar lugar a la producción de IgA2 sería la flora comensal intestinal, ¿no? Que son, como sabemos, mayoritariamente bacterias gram negativas, ¿ya? O sea, enterobacterias. Ya les comenté por qué se produce IgA2 en el intestino grueso, ¿no? Por el tema ese de que resiste mejor la actividad de las proteasas bacterianas. Cuando se administra antígenos de forma oral o rectal, se van a producir respuestas locales y también respuestas sistémicas, ¿ya? Que se van a poder observar en las glándulas, en las secreciones de las glándulas lacrimales, ¿no? También en la leche materna. Bueno, en el tracto gastrointestinal tenemos los sitios inductivos, las placas de Peyer, hay folículos linfoides aislados también, ¿no? Y las placas de Peyer, bueno, están organizadas como cualquier tejido linfoide secundario. Tiene sus zonas T, sus zonas B. Las zonas T corresponden a los sitios que están entre los folículos linfoides, ¿no? Y las zonas B, bueno, van a ser los folículos linfoides, ¿ya? La producción de inmunoglobulina a ese nivel, a nivel de la membrana de la lámina propia, va a ser mayoritariamente la forma secretada de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A es producida por las células plasmáticas que se encuentran en la lámina propia, va a ser de la forma dimérica, ¿no? Son dos monómeros que están unidos por una cadena de unión. Estos dímeros van a ser captados por las células epiteliales que poseen en su lado vasolateral un receptor, que es un receptor que vamos a llamar receptor poli-Ig. El receptor poli-Ig se va a unir al dímero de IgA de una forma covalente, ¿no? Este complejo, una vez formado, va a ser incluido en una vesícula para ser transportado a la cara luminal de la célula. Una vez que es llevado a la cara luminal, bueno, se presenta sobre la membrana celular y el poli-Ig va a ser sujeto a un proceso de degradación por parte de una proteasa, de suerte que esto libera al dímero de IgA unido a un fragmento del poli-Ig. A ese fragmento del poli-Ig
lo vamos a llamar carácter o componente secretor. La función del componente secretor es la de evitar que el dímero de IgA pueda ser degradado rápidamente, ¿ya? Bien, el epitelio asociado a folículo, ¿ya? Es una zona del tejido que es muy rica en células C, ¿no? Los enterocitos que se encuentran ahí son enterocitos cuyas vellosidades, a diferencia de los enterocitos de las vellosidades, son enterocitos cuyas microvellosidades son cortas, no producen prácticamente glicocáliz. Las células de Panet que forman parte del epitelio asociado a folículo son células que no producen defensinas, ¿no? Y, bueno, no hay células de Goblet en esa parte, no hay moco, y tampoco hay producción de defensinas ni transporte de inmunoglobulina A dimérica. Es decir, se generan todas las condiciones que facilitan el contacto de los antígenos con el epitelio, ¿no? Con el epitelio mucoso. En esas condiciones se facilita la captura de antígenos por parte de las células M para que sean transportadas al interior de la mucosa, ¿ya? Bien. Bueno, en las placas de Peyer, bueno, en la mucosa intestinal se van a encontrar todos los tipos de células efectoras de linfocitos T, ¿no? Las tres subpoblaciones que hemos revisado, TH1, TH2, TH17. También van a haber células reguladoras y linfocitos TCD8 activados. El linfocito TCD8 activado, que llega, puede expresar una integrina especial, que es la alfa-E beta-7. Esta integrina le permite al linfocito TCD8 incluirse como parte de las células epiteliales, ¿no? Para transformarse en linfocito T intraepitelial. De una forma análoga a lo que revisamos cuando hicimos inmunidad de piel, ¿ok? Bueno, la migración y la instalación de las células como células residentes depende de la expresión de receptores para moléculas quimiotácticas, ahí tenemos el CCR9, ¿no? Y de integrinas que les permiten interactuar con moléculas que son expresadas por el endotelio de la mucosa intestinal, ¿no? El alfa-4 beta-7. El alfa-4 beta-7 es una integrina cuyo ligando es la molécula MATCAM1, ¿no? La MATCAM1 es una adresina. Es una molécula que solo le expresa el endotelio de la mucosa intestinal, ¿ya? La expresión del alfa-4 beta-7, así como la producción de inmunoglobulina A, depende de la presencia de esas moléculas, la vitamina A y el ácido retinoico, ¿ya? Bien, en las glándulas mamarias, bueno, tienen un rol principal en la inmunidad del recién nacido, ¿no? La lactancia materna, lo sabemos bien, le provee al recién nacido inmunoglobulinas que son producidas por la madre, ¿ya? Obviamente la variedad de anticuerpos va a depender del tipo de interacción con los antígenos que tenga la mamá, ¿ya? Entonces, ¿a qué tipo de antígenos se expone la madre? Va a formar anticuerpos y esos anticuerpos son los que finalmente van a ser dados al lactante. ¿Okay? Ya sabemos que en el lactante tiene un receptor en el intestino que se encarga de captar la IgG, ¿no? Para finalmente transportarla al torrente circulatorio del infante. El tracto genitourinario, en cuanto a producción de inmunoglobulina, difiere de las demás, ¿no? Al igual que en el lóbulo bronquial, la inmunoglobulina que va a dominar es la de tipo IgG, ¿ok? Y este inmunoglobulinaje va a ser
se va a encontrar en la secreción porque va a ser transportada, y va a ser transportada por un receptor que es el receptor neonatal, que ya lo conocemos, ¿ya? La IgA que se encuentra en el tracto urogenital es una IgA que que es transportada, ¿no?, en forma secretora, pero no posee el componente secretor. Eso es la diferencia de la IgA secretada, que es producida en la cavidad oral, en la nasofaringe y también en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Bueno, la captura antigénica la va a llevar a cabo principalmente la inmunoglobulina E, la célula M, eso ya les expliqué por qué, ¿no? Una vez que la célula M captura los antígenos bajo tres modalidades, ¿no? Por fagocitosis, pinocitosis o transporte mediado por otras moléculas, ¿ya? De manera que transportan bacterias, parásitos, fagocitosis, macromoléculas y virus, transporte mediado por receptores, y también endocitosis de fase fluida para aquellos antígenos que no tienen un receptor, ¿ya? Bien. A nivel local, una vez que se produce la activación, bueno, pueden iniciarse las respuestas inmunes, ¿no? Bien, ¿qué dice acá? Como les decía, por debajo de las células semi, ¿no?, en la parte cóncava se encuentran linfocitos T y B de memoria. También hay macrófagos, de suerte que la presentación antigénica a ese nivel inicia respuestas específicas, ¿ya? Que se va a caracterizar también por la producción de inmunoglobulina G. ¿Ok? Bien, en la mucosa nasal, la célula M cumple la misma función de transportar antígenos solubles y particulados, ¿ya? Y como les dije hace un rato, en el árbol bronquial, la célula M se va a ubicar en las bifurcaciones del árbol bronquial del tracto respiratorio bajo, para el transporte, por supuesto, de los antígenos que pueden llegar a ese nivel. Bien, tenemos la captura antigénica, el tracto gastrointestinal, en la nasofaringe y los bronquios, ¿no?, que va a estar a cargo principalmente de las células M y de las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas capturan antígeno emitiendo proyecciones citoplasmáticas que alcanzan la luz, capturan antígeno y regresan para presentarlos a las células, a los linfocitos T, ¿no? En el caso del pulmón, si es que no hay un tejido linfoide ectópico local, el antígeno debe ser transportado al ganglio linfático regional. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que es la activación de linfocitos B. Ya sabemos que primero se produce el arribo del antígeno, el linfocito B lo captura, lo procesa, migra a la periferia del folículo linfoide y espera la colaboración del linfocito T. Y también sabemos que, por otro lado, la célula dendrítica ha presentado el antígeno a los linfocitos T en la zona T, y una vez activados hay una población de linfocitos T, que son los foliculares, que van a dirigirse al folículo linfoide, donde van a colaborar con la activación de las células B, ¿ya? La activación de los linfocitos B a nivel de mucosas mayoritariamente da lugar a la diferenciación de células para que sean productoras de inmunoglobulina A. ¿Okay? Además, los antígenos, se induce la expresión de moléculas de membrana que le permiten a estas células
volverse residentes en las mucosas, ¿no? En el caso de la mucosa intestinal, la expresión de la integrina alfa 4 beta 7, ¿ya? Que es ligando de la molécula MAdCAM-1, que es la adresina que les comentaba, de la mucosa intestinal. Además, se expresan moléculas receptores para quimiosinas, como esta, la CCR9, que interactúa con la CCL25, que es una quimiosina producida también en el tracto gastrointestinal. Una vez que los linfocitos B y los T también han sido activados, tienen que recircular. Estas células salen de las placas de Peyer o de los ganglios mesentéricos, en este caso, para pasar al conducto linfático y después al conducto torácico y a la circulación general. Una vez que están circulando y llegan a los capilares de la mucosa intestinal, los linfocitos van a interactuar con la molécula MAdCAM-1 a través de la integrina alfa 4 beta 7. También con las moléculas quimiotácticas que se encuentran en la superficie del endotelio. Se activan y se extravasan y después migran a la lámina propia, ¿no? En la lámina propia completan su diferenciación. El linfocito B se puede quedar, y T también, con fenotipo de memoria o convertirse en células efectoras, ¿no? Si es un linfocito B, bueno, se convertirá en una célula plasmática productora de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A que se va a producir es la que va a dominar las secreciones, ¿no? Y tiene sus características. Este anticuerpo no activa complemento, ¿no? Por lo que su actividad mayormente es de neutralización. Y si es en mucosas, se asocia al antígeno, lo neutraliza y después el complejo es eliminado por arrastre. Para este anticuerpo hay muy pocas poblaciones celulares que tienen receptor, ¿no? No es como la IgG. La liberación a la luz intestinal se hace por un proceso de transitosis que ya les expliqué hace un rato, ¿no? Que empieza con la asociación que va a tener el anticuerpo con el receptor del poli-Ig, que es expresado en la cara vasolateral de la célula mucosa. Aquí está el proceso de transitosis, la asociación entre el poli-Ig con el dímero de IgA se hace por enlace covalente. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo transcurre para que la molécula pueda ser liberada? Más o menos 30 minutos. Acá tenemos la transitosis, ¿no? Se ha producido el dímero de IgA, se ha asociado de forma covalente con el poli-Ig, ¿no? Es incluido en una vesícula y llevado a la cara luminal. Aquí el poli-Ig es degradado y se libera el dímero con un pedazo de poli-Ig que se llama componente o carácter secretor. La activación de los linfocitos T sigue más o menos el mismo orden del linfocito B, ¿no? También se van a activar, también van a expresar la integrina alfa 4 beta 7, ¿no? Van a tener las mismas características en lo que se refiere a migración, ¿no? Por parte, una vez que llegan a la mucosa intestinal. Para el caso del linfocito TSD8, hay células que expresan esta integrina, la alfa E beta 7, que les permite convertirse en linfocitos T intraepiteliales, como ya les expliqué hace un rato. La mucosa intestinal, ¿no? Las poblaciones celulares, células dendríticas, ¿no? El epitelio asociado a folículo, ¿ya? Que ya se les explicó. Son inductivas placas de Peyer, ganglios mesentéricos, son efectora el epitelio mucoso y la lámina propia. Y acá tenemos lo que es la transitosis, el NALT, las placas de Peyer, como ven, entre el antígeno es tomado por la célula dendrítica en este caso, se activan a los linfocitos T y B, y estas células, una vez que están activadas, salen de la placa de Peyer o de los ganglios linfáticos
y pasan a circular. Primero por el conducto linfático, el vaso linfático, conducto torácico, circulación general, y una vez que llegan a la mucosa intestinal, bueno, estas células se extravasan a la mucosa y migran a la lámina propia, ¿no? Y en la lámina propia se pueden diferenciar o permanecer con el fenotipo de memoria, a la espera de que vuelva a interactuar con el antígeno que las activó. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. Muchas gracias por su paciencia. Ya nos reunimos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.